Gracias, buenas noches. Después del panorama que se nos ha presentado acerca de la enfermedad tromboembótica venosa, que es realmente un problema de salud en los pacientes, tanto adultos como pediátricos, por la morbimortalidad que ocasiona en los pacientes hospitalizados, vamos a revisar si la tromboprofilaxis debe ser un indicador de calidad en la atención de las pacientes en las unidades de cuidados intensivos y en el resto de los grupos de pacientes pediátricos. Y entonces, las unidades de cuidados intensivos están atravesando por un periodo de transición debido a la implementación de modelos de atención basados en medicina basada en evidencia. Esto con la finalidad de mejorar la calidad de la atención que ofrecemos a nuestros pacientes. ¿Y cómo medimos nosotros la calidad de la atención? ¿Cómo sabemos si realmente lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de manera correcta? Pues esto a través de los indicadores. En la unidad de cuidados intensivos de este hospital tenemos diferentes indicadores y básicamente los indicadores de calidad que medimos es el índice de infecciones nosocomiales y el total de egresos por mejoría, que tiene relación con la mortalidad que tenemos en la unidad. Y así, mes tras mes y año tras año, el Comité de Infecciones Nosocomiales revisamos cuál es el índice de infecciones, de la tasa de infecciones nosocomiales en la unidad, y cuando se presenta un incremento de esta, establecemos medidas para volver a las tasas que se reportan normalmente en México y en el resto del mundo en las unidades de cuidados intensivos, asegurando con esto la calidad de la atención que damos en la unidad. Igualmente, los egresos por mejoría, es decir, satisfacemos y resolvemos los problemas e inestabilidades hemodinámicas por las cuales ingresaron nuestros pacientes, y es también un indicador de calidad, de tal forma que un indicador es simplemente una variable que puede ser medida y que nos va a permitir establecer conductas cuando salimos de las mediciones que tenemos establecidas. Y entonces hablamos de seguridad del paciente, o podemos definir la seguridad del paciente como el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que tienden a disminuir el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención a la salud. ¿Y por qué es importante la seguridad en el paciente? Porque sin duda todas las intervenciones que nosotros hacemos en las unidades de cuidados intensivos y en el resto de nuestros pacientes hospitalizados siempre se hacen con el fin de beneficiar a los pacientes. Sin embargo, estas intervenciones no están exentas de riesgo, por lo que la seguridad del paciente tiene que ser un principio fundamental en la atención sanitaria y un componente crítico de la gestión de calidad en todos los hospitales. Y esto pues tiene su fundamento desde hace muchísimo tiempo, desde el principio del juramento hipocrático, en la que se establece que ante todo debemos evitar hacer daño. Y entonces, cuando hablamos de seguridad del paciente, estamos hablando de reducir o que no se presenten o de reducir a un mínimo aceptable un riesgo de sufrir un daño innecesario en el curso de la atención sanitaria y que idealmente no se deberían de presentar. La historia de la seguridad del paciente, como ya había comentado, se inicia desde el juramento hipocrático en el siglo V a.C., y fíjense ustedes cómo a mediados del siglo XIX ya Florence Nightingale establecía, y me permito leerlo textualmente como lo escribió: puede parecer un extraño principio de enunciar como el primer requisito en un hospital que no se dañen a los pacientes. Y desde ahí se empieza a trabajar en la calidad. Ya a principios del siglo XX, en 1918, el Colegio Americano de Cirugía inicia con su programa de inspección y certificación de hospitales, y por el año 50 se crea la acreditación para la Comisión para la Acreditación de las Instituciones de Salud, lo que actualmente es la Young Commission. Diferentes organizaciones han establecido diferentes parámetros para mejorar la calidad de la atención en sus unidades hospitalarias. Sin embargo, es hasta 1999 cuando el Instituto de Medicina publica un estudio que se realizó en 30,000 pacientes, en donde se cometieron errores médicos y donde se demuestra que es más riesgoso estar hospitalizado que viajar en avión o hacer algún viaje por carretera. Y entonces es en este tiempo donde realmente se inicia la era de la seguridad del paciente. Y es así como en el 2002 la Young Commission publica los primeros objetivos nacionales de seguridad, que son 6 y que son los que nos hemos certificado todos los institutos de salud,
Y en el 2004 la Organización Mundial de la Salud crea la Alianza para la Seguridad del Paciente con una colaboración internacional con el firme propósito de coordinar, difundir y acelerar las mejoras en materia de seguridad de pacientes en todo el mundo. ¿Qué es lo que se ha hecho en México en materia de seguridad? En México, pues a mediados de los años 50, el Instituto Mexicano del Seguro Social empieza a realizar auditorías médicas. La Secretaría de Salud en 1997 establece el programa de mejora continua de calidad de la atención, en el 2000 la Cruzada Nacional por la Calidad y en el 2007 el programa de Sí Calidad, en el que el objetivo básicamente es brindar servicios de salud eficientes con calidad y seguridad para el paciente hospitalizado. Y en el Instituto Nacional de Pediatría tenemos mucho tiempo trabajando con el programa de calidad. El doctor Escorza aquí presente tiene ya más de 12 años trabajando en el programa de calidad en el instituto y de esta manera nos hemos certificado por el Consejo Nacional, por el Consejo de Salubridad General y en el 2010 con los estándares de calidad de la Secretaría de Salud. A partir del año 2009, a finales del 2009, se creó también el Comité de Farmacia y Terapéutica, que cuenta actualmente con una unidad de farmacovigilancia coordinada por un químico que está haciendo su doctorado en farmacovigilancia y en la que se reportan todos los eventos adversos que suceden y que van a ver ahorita por qué es importante la participación del farmacólogo en el programa de la enfermedad tromboembólica. Y vean ustedes cómo las unidades de cuidados intensivos y las unidades hemato-oncológicas son probablemente quien más reportamos eventos adversos porque son los pacientes que mayor riesgo tienen, evidentemente, de tener eventos adversos durante su estancia hospitalaria. Y dado que las unidades de cuidados intensivos son pacientes con alto riesgo, la atención deberá ser siempre centrada en la seguridad del paciente, disminuyendo el riesgo de que presenten eventos adversos. Y entonces, en este contexto, tendríamos que preguntarnos si realmente la tromboprofilaxis debe ser o no un indicador de calidad en las unidades de cuidados intensivos y en el resto de los pacientes hospitalizados. Y este artículo que se publicó el año pasado comenta lo que ya se ha revisado previamente por el doctor Carrillo, en el que se presentan alrededor de 2 millones de estadounidenses que tienen enfermedad tromboembólica venosa y que ocasiona alrededor de 300,000 muertes anuales y que el 75% de esa enfermedad se adquirió dentro de un hospital. O sea, estamos realmente frente a un problema de salud que ocasiona incremento en los costos y aún más ocasiona mortalidad de nuestros pacientes. Y con el fin de revisar cuál es la posición de las diferentes organizaciones, quiero revisar rápidamente qué es un evento adverso o AE por sus siglas en inglés. Es una lesión o daño no intencional causado al paciente por la intervención asistencial y no por la patología de base. Un acontecimiento adverso por medicamentos o ADE por sus siglas en inglés es cualquier daño, sea grave o leve, causado por el uso, pero incluso por la falta de uso de un medicamento. Y esto también se le denomina problemas relacionados con medicamentos. Este acontecimiento adverso de medicamentos puede ser prevenible o no prevenible. Y esto pues es lo que también se llama reacciones adversas a medicamentos cuando el medicamento se usa de manera adecuada, pero nos ocasiona daño. Y entonces, ¿cuál es la posición de los diferentes organismos de salud? La Organización Mundial de la Salud establece que la omisión de no dar un medicamento a un paciente hospitalizado es un evento adverso. Entonces, todos tenemos que empezar a reportar la presencia de enfermedad tromboembólica venosa y que no se le dio tratamiento como un evento adverso de medicación, porque omitimos darle el tratamiento profiláctico a los pacientes que tienen riesgo de presentarlo. Igualmente, la Young Commission establece que es un evento adverso y el Instituto de Prácticas Médicas Seguras y el Instituto de Medicina igualmente establecen
que el que no demos un medicamento es un evento adverso y la presencia de la enfermedad porque no le dimos tratamiento profiláctico es un evento adverso y tenemos que empezar a reportarlo. Entonces, estamos ante un problema de salud que ocasiona incrementos de costos, incremento en la mortalidad en los pacientes. Y debido a esto, el proyecto liderado por el doctor Carrillo se inició a solicitud de la Academia Mexicana de Cirugía y de la Terapia Intensiva, la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva de Adultos, el proyecto de hacer las guías de tromboprofilaxis, que en el instituto empezó inicialmente como un trabajo de tesis y que incluso se mereció el reconocimiento por la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva como tercer lugar en el concurso de tesis en la AMTIP, y se publicaron las guías de práctica clínica. Al mismo tiempo que se publicaron estas guías de práctica clínica y que se circunscribió, como mencionó la doctora Márquez, a un grupo de pacientes exclusivamente, se publicaron las guías, que también ya se comentaron, inglesas, y lo único que nos habla esto es el problema de salud al que nos estamos enfrentando. Existe una preocupación mundial real de esta enfermedad que no estamos diagnosticando y que nos está ocasionando costos y mortalidad. Y entonces el proyecto para este próximo año es seguir trabajando en estas guías y ampliarlo al resto del grupo de pacientes pediátricos, como es el grupo de pacientes recién nacidos o el grupo de pacientes nefrópatas, para poder establecer las guías en este grupo de pacientes. Y entonces, la tromboprofilaxis en pediatría, pues se hizo la revisión sistemática de la literatura y se elaboraron las guías de práctica clínica y se va a seguir trabajando actualmente con el resto del grupo de pacientes. E igualmente se tiene planeado proponer a la Secretaría de Salud, así como hicimos nosotros las guías de práctica clínica de nutrición parenteral para la Secretaría y el Consejo de Salubridad, publicar estas guías como parte de el CENETEC en las guías de práctica clínica. Igualmente, el doctor Carrillo tiene una reunión programada para el mes de junio con la Secretaría de Salud como parte de los compromisos establecidos para presentar los resultados de la implementación de estas guías, y se tiene planeado la publicación de este libro que se llamará Tromboprofilaxis como modelo de calidad y seguridad en la atención hospitalaria. Y entonces, finalmente, con este panorama, la tromboprofilaxis es el no darla a un evento adverso, debe ser un indicador de calidad en las unidades de cuidados intensivos, y la participación del farmacólogo y la unidad de farmacovigilancia va a ser muy importante tanto como para llevar el seguimiento del no dar tratamiento como evento adverso, así como el seguimiento de una vez instalada la terapéutica para estos pacientes, si se presentan no complicaciones, porque como ya se mencionó por parte de la doctora Márquez y el doctor Bobadilla, la mayor parte de los tratamientos anticoagulantes que existen para el paciente pediátrico no están aún legislados, y entonces tenemos que ser muy cuidadosos y darle seguimiento una vez instalado el tratamiento y la profilaxis, qué complicaciones podemos llegar a tener. Y finalmente, errar es parte de nuestra condición humana, no existe duda. Sin embargo, es muy importante que nosotros aprendamos de nuestros errores, que esa situación no se vuelva a presentar, y es parte de nuestra obligación como profesionales de la salud. Muchas gracias.